Hola a todos y todas. Mi nombre es Ciri Luna Montaño, soy médica psiquiatra. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente con otro Expreso con Iris. Les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que puedan recibir nuevo material y compartan si consideran que estos materiales les pueden llegar a servir a alguien. En el día de hoy voy a hablar de una condición que puede llegar a complicar la vida de muchas personas precisamente porque toca con el tema de la interacción social. Ustedes saben que hay muchas patologías a nivel de la salud mental que pueden generar esta dificultad de interacción social. Dentro de ellas podemos hablar situaciones como la alexitimia, que es la incapacidad de leer las emociones. Podemos tener la ansiedad social o fobia social, que es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso a cometer errores, a hacer el oso, a sentirse ridículos frente a las demás personas, a de alguna manera ser rechazados o recibir la burla de los demás. Y este trastorno de ansiedad obviamente se asocia con algunos síntomas como sudoración, como rubicundez, como sequedad en la boca, como temblor, que empeoran y hacen que la persona cada vez evite las situaciones sociales por el temor, como les digo, de verse ridículos y de no ser adecuados o no ser apropiados frente a personas que acaban de conocer. Estamos hablando de situaciones como exposiciones en público, etc. Muy bien, también tenemos que dentro de los trastornos de personalidad, como ya vemos que hay situaciones como el trastorno esquizoide de la personalidad, el trastorno esquizotípico de la personalidad y el trastorno evitativo de la personalidad, donde precisamente hay ese aislamiento, esa dificultad en la interacción social, esa situación que hace que la persona no pueda disfrutar mucho de la compañía de los demás o que de todas maneras no le interese. Para las personas que quieran revisar este tema, pues ya ha quedado en los anteriores expresos para que lo puedan mirar. Pero hoy específicamente voy a hablar de una condición que ha sido muy evaluada por los neurólogos, por los psiquiatras infantiles y actualmente por el psiquiatra general, que tiene que ver básicamente con un problema de interacción social, un problema de comunicación, de comportamientos repetitivos y de rigidez e inflexibilidad. Lo que antes o hasta hace muy poco ha sido llamado de manera general y muy popular como síndrome de Asperger. Y es que no es algo que sea muy ajeno a nuestros conocimientos. Existe actualmente una serie que se está transmitiendo que se llama Good Doctor, que es el buen doctor, que tiene que ver con este tema, y también tenemos a una activista por el medio ambiente muy conocida, muy criticada y muy querida por otros, que es Greta Thunberg, que es la persona que dicen que no tiene filtro, que dice lo que verdaderamente piensa, que no es capaz de mentir y que de alguna manera puede parecer bastante agresiva y puede parecer inasertiva en unos momentos, pero que ha cumplido un papel muy interesante con estas épocas que estamos viviendo, de estos cambios climáticos y este deterioro de nuestro medio ambiente. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que era el famoso síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger actualmente dentro de la clasificación del DSM-5 ya no aparece como síndrome de Asperger, aparece como trastorno del espectro autista del grado 1. Y se trata de un trastorno del neurodesarrollo que es considerado dentro de dicho espectro autista. Este término de Asperger, de síndrome de Asperger, empezó a circular por allá en 1981, cuando la psiquiatra inglesa Lorna Wing empezó a hacer un reconocimiento con este nombre a Hans Asperger, que era un psiquiatra y pediatra austríaco que ya había descrito las características de ciertos niños que tenían
estos problemas de comunicación, estos comportamientos repetitivos, etcétera, por allá en el año de 1943. El nombre de síndrome de Asperger con el tiempo ha sido bastante sometido a controversias, a discusiones, porque en los estudios históricos parece que este señor Hans Asperger, además de ser pediatra y ser psiquiatra, era un colaborador con el Tercer Reich, y esta parte es algo muy dolorosa y muy complicada, que para muchos es un contrasentido que este nombre se haya popularizado tanto a través de los años, pero realmente no ha sido la razón de quitar este nombre de la clasificación por esto. Realmente no fue por esto, sino que se dieron cuenta quienes trabajaron en el DSM-5 que tener el trastorno del espectro autista y tener varios grados de este trastorno podía ser más inclusivo, incluso ayudar más a que todos los pacientes pudieran recibir un tratamiento adecuado. Por otra parte, era curioso ver cómo el famoso síndrome de Asperger pues tenía diferentes clasificaciones dependiendo del grupo de investigadores que lo estaba desarrollando los estudios. Entonces no había una unificación y teníamos que unos criterios que eran para determinada escuela no lo eran para la otra, entonces eso dificultaba un poco los estudios, ¿verdad? Pero en la actualidad pues se sabe que lo que están aceptando en este momento es que está incluido dentro del espectro autista, y como les digo, este llamado síndrome de Asperger ahora se llama trastorno del espectro autista del grado 1. Muy bien, quienes presentan el trastorno de Asperger o el síndrome de Asperger, esta condición, se caracterizan porque tienen intereses muy limitados en la vida. Y intereses muy limitados y muy absorbentes, o sea, ellos se dedican de manera muy profunda a dichos intereses. Tienen unos patrones de conducta muy repetitivos, muy rutinarios, y una marcada dificultad para comunicarse e interactuar con los demás. Este dato es fundamental. Entonces, a ver, en cuanto a los patrones repetitivos y rutinarios, podemos ver cosas como que suelen acomodar, por ejemplo, los autitos, los cochecitos, de determinada forma, siempre de la misma forma, por filitas o por colores, o suelen tener colección, por ejemplo, si les gustan, por decir algo, los peces, entonces una colección de peces de plástico, pero van a estar organizados de determinada manera. Y si es un tema repetitivo, entonces todo quiere que sea con peces, todo les gusta que sea, todos los contenidos van a explorar, a revisar todos los temas relacionados con los peces o con los dinosaurios o con los astros, con las galaxias. Entonces son temas que son como muy absorbentes, pero también muy repetitivos, no tienen variedad en su temática. Ese punto es muy importante. También tienen la característica de que suelen vestirse de la misma forma, no les gusta cambiar, les gusta usar como el mismo tipo de textura o de sudadera todos los días, a todas horas, aunque esté sucia. Entonces muchos papás se ven en la necesidad de comprarle ropa muy parecida, casi igual, porque si no ellos se sienten muy incómodos, porque además presentan hay una gran agudeza sensoperceptiva. Entonces hay texturas que les molestan tremendamente, que no las toleran, no las pueden tener sobre la piel. Además pueden ser capaces de tener una gran agudeza auditiva y poder captar conversaciones que se están dando al mismo tiempo en diferente parte, y esto les genera mucha incomodidad, así como los ruidos fuertes, así como los truenos, los escándalos que se hacen, y
Eso los puede llegar a hacer sentir muy incómodos y querer estar en un lugar más aislado de tantos estímulos sensoriales, ¿no? Esta parte es muy importante. A ver, otra cosa es que suelen ser muy rígidos en sus costumbres. O sea, si tú los vas a llevar al colegio, tienes que utilizar siempre la misma vía. Si por alguna razón, porque hubo un accidente o algo, tienes que variar de canal, de lugar, ellos se sienten tremendamente incómodos, no les gusta, se entran en crisis, se sienten muy angustiados. Los niños, por lo general, notamos que empiezan a presentar alteraciones en la comunicación verbal. Empiezan a hablar de manera muy formal, como si fueran adultos pequeñitos, y de manera muy monótona, como si fueran robots. Y también tienen alteraciones en su comunicación no verbal, porque vemos que tienen unas expresiones faciales que son más limitadas y una mirada que es como una mirada rígida, no fijan la mirada en los ojos del otro. También pueden tener problemas a nivel de la ejecución de los movimientos, pueden tener movimientos motores torpes, o sea, problemas en la ejecución de dichos movimientos, y pueden ser descoordinados, no coordinados. O sea, estos niños no les va nada bien en las danzas, en las cosas donde se necesita coordinación corporal, porque suelen verse como torpes y no coordinados. A ver, otra cosa es que son muy literales. A ver, ellos se toman al pie de la letra las cosas que les decimos. Las expresiones del lenguaje, que pueden ser a veces metafóricas o a veces pueden ser simbólicas, ya se lo toman todo al pie de la letra. Por ejemplo, si yo le digo a una persona que tiene esta condición, quiero que desaparezcas del planeta, ellos van a entender literalmente que se les está pidiendo que desaparezcan del planeta, y no van a entender que sencillamente lo que la otra persona les quiere decir es que se vayan de ese lugar donde están en ese momento, ¿no es cierto? Esto, pues ellos, al no ser capaces de entender estos juegos de palabras, pueden empezar a sentir angustia, pueden empezar a sentir mucha preocupación. Los padres también se preocupan porque cuando hacen un chiste, ellos no logran entender el chiste y les parece incluso algo cruel las cosas que se dicen, porque ellos no entienden como el doble sentido. Lo que yo les decía, son demasiado sinceros, dicen las cosas como sin filtro, lo que ellos están pensando, no alcanzan a leer en las otras personas las emociones, lo que las otras personas sienten, y son considerados como personas sin nada de empatía, que dicen las cosas sencillamente sin medir las consecuencias a nivel emocional de la otra persona, ¿no? Les cuesta mucho trabajo identificar en nosotros emociones como la tristeza, el enojo, el miedo. Ellos van para donde van y dicen las cosas que tienen que decir, y esto es complicado porque no logran entender ni leer las emociones ni lo que expresa el rostro de las demás personas, ¿no es cierto? Por eso se ven personas como autómatas, como monotemáticas, como hablando de un solo tema que les gusta o que los absorbe. A diferencia de otros síndromes que se manifiestan pues en algunos niños, como por ejemplo el síndrome de Down, este trastorno del espectro autista de grado 1 o síndrome de Asperger no es tan evidente a simple vista. Es decir, nosotros no podemos decir sencillamente una persona que tiene un síndrome de Down, pues uno fenotípicamente ve unos rasgos, unas características en su cara, en su cuerpo, que lo hacen a uno llegar a sospechar esto. En el caso de el niño que tiene un trastorno del espectro autista, un trastorno que es básicamente funcional en cierta forma, pues muchas veces no llegamos a sospechar, y muchas personas llegan a la adultez y nunca supieron que tenían este trastorno, que tenían este síndrome de Asperger, ¿verdad? Bueno, una cosa importante es que
En la aparición están involucrados factores hereditarios y síndromes genéticos. Incluso se ha visto que algunas infecciones virales podrían cumplir algún papel durante el embarazo de las mamás. Se habla de esta parte hereditaria porque, como les digo, muchas mamás se dan cuenta que el papá o ella misma tienen este mismo síndrome cuando sus hijos han tenido que consultar donde el neurólogo y se les ha hecho el diagnóstico por primera vez. Así que para diagnosticarlo correctamente es necesario hacer una valoración clínica muy exhaustiva y también evaluar mucho el desarrollo neuropsicológico, el desarrollo motor, el desarrollo verbal, el desarrollo auditivo, el desarrollo social y físico. Estos niños es importante que reciban pruebas neuropsicológicas, se les hagan pruebas neuropsicológicas que van a ayudar cantidades a darnos como una luz y a complementar como el diagnóstico. A ver, hay cosas que debemos recordar. Un niño generalmente tendría que mirarte a los ojos, máximo, demorarse para mirarte a los ojos hasta los 2 meses y medio o 3 meses. Tendría que sonreír frente al estímulo de los padres y reaccionar a su nombre o a diferentes palabras a unas edades determinadas. Entonces esto se evalúa y si vemos que hay una demora o hay una alteración en este tipo de respuestas, entonces estaríamos empezando a sospecharlo, ¿verdad? A ver, podemos ver que existen diferentes tipos de tratamientos. Los tratamientos son variados dependiendo del grado de afectación que pueda llegar a tener la persona y debe ser ajustado a cada uno de los individuos. Hay personas que incluso pueden tener problemas electroencefalográficos y pueden presentar, además de este trastorno del desarrollo, podrían llegar a presentar, por ejemplo, alguna epilepsia o podrían tener unas conductas que pueden ser muy disruptivas, muy agresivas, muy impulsivas, que pueden ser autodirigidas o heterodirigidas, por lo cual necesitarían algún tratamiento específico conductual o algún tipo de medicamento, como sería en un caso que sea extremo utilizar un antipsicótico. Entonces algunos niños pueden también, o personas adultas que tienen esto, pueden llegar a presentar ansiedad o depresión, ¿no? Debido a la dificultad que tienen de interactuar y de comunicarse bien con sus compañeros. Debemos tener en cuenta que es muy importante para los niños y para las personas en general tener amigos, y si una persona no puede tener amigos y además no entiende que la gente la rechaza y se aleja de ellos porque les parece friki o les parece raro, es posible que entren en un estado de ansiedad o de depresión, ¿no es cierto? Y entonces necesiten un tratamiento. Lo que les quiero decir es que este trastorno puede cursar precisamente con otras patologías diferentes, como ansiedad, como depresión, que deben ser igualmente manejadas. A ver, aquí hay cosas que es importante que tengamos en cuenta, puntos claves. Lo primero es, recordemos que tiene esa rigidez conductual, hay una falta de reciprocidad emocional, hay un déficit en las habilidades sociales. Obviamente, si ellos no entienden, si no saben leer las emociones en los demás, si ellos no son capaces de ser empáticos frente a lo que está pasando, pues obviamente tendrán grandes dificultades en las habilidades sociales, problemas en la interacción y reciprocidad. Esta parte es muy clara. Hay algo que yo les acabo de decir, que es la literalidad, o sea, no son capaces de identificar las bromas, los chistes, las palabras de doble sentido, no entiende la ironía, todo lo toman literal, todo lo toman como si fuera real, y esto a veces genera en los demás hilaridad, chistes, burlas, y a pesar de que muchos de ellos, como les digo, tienen un interés absorbente por determinado tema y llegan a volverse muy buenos en eso que están haciendo, llegan a desarrollar
intelectualmente muchas teorías, muchas cosas respecto a eso y volverse unos verdaderos expertos. En otras áreas que son las relaciones interpersonales pueden ser bastante torpes, y también en los movimientos, tienen a veces movimientos muy torpes. Por ejemplo, suelen tener un cociente intelectual alto, suelen estar fijados en temas o actividades muy concretas, por lo que se pueden volver muy repetitivos, muy monótonos y muy aburridos para las personas que les rodean. Y de alguna manera es importante que nos pongamos en el lugar de estas personas, porque existe, una situación, y es que lo que más les afecta es la sensación de estar aislados, de estar solos, de no ser entendidos por los demás. Por eso considero que este es un tema que vale la pena mencionarlo, un tema que afecta profundamente a la persona que vive con esto, ¿sí? Al tener estas dificultades de comunicación, obviamente no va a poder optimizar muchas de las cosas que podría, no puede llegar al lugar donde quisiera en un momento dado, y es importante que podamos facilitarle los medios, hacer estos entrenamientos en habilidades sociales. En el caso de que estos niños, jóvenes o adultos presenten además impulsividad, presenten, por ejemplo, poca tolerancia a la frustración, pues estos temas hay que tratarlos. Además, si se presentan otros cuadros como la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas, pues esto también hay que manejarlo. Infortunadamente, estas personas también, por el aislamiento, por la incomprensión, por la soledad, podrían llegar en un momento dado a suicidarse. Y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de que una persona está sufriendo tanto por no ser aceptada, por no ser tenida en cuenta, ¿verdad? Este trastorno no es tan infrecuente, afecta al 1% de la población mundial, y aquí es muy importante que recordemos esto es lo clave. Hay alteraciones cualitativas y cuantitativas en la interacción social, ¿sí? Recordemos que precisamente puntos que estos pacientes en las que estos pacientes tienen deficiencias es en lo que nosotros, los que no tenemos esta dificultad o esta condición, llamamos empatía, el ponernos en el lugar de la otra persona, ¿sí? Esta parte es muy importante, y no es que la persona no quiera ponerse en el lugar de la otra persona, es que le cuesta mucho trabajo, porque su circuito, su cerebro, su manera de procesar la información no le facilita esto. Hay algo que también es muy importante, es que esta comunicación no verbal tampoco ayuda, porque ellos tampoco tienen una buena capacidad para fijar la mirada en el otro. Tienen un lenguaje, como les decía, muy estereotipado, robótico, suelen siempre hablar de los mismos temas, se sienten muy agobiados o muy afectados con la bulla, con el ruido, con las grandes reuniones. Entonces, de alguna forma, todo esto hace que ellos estén observando la vida como desde una burbuja. Ven que las otras personas se integran, que hacen muchas cosas, pero ellos no pueden entender qué es lo que está pasando. Además, pueden ser objeto de burla, pues por la dificultad en la coordinación motora que tienen, por algunos movimientos que pueden ser extraños, movimientos que pueden ser compulsivos, y por estos intereses que son obsesivos por determinado tema. Fíjense qué cantidad de manifestaciones, qué cantidad de cosas que obviamente engloban a un individuo, y que hacen que de alguna manera pues se sienta como fuera. Entonces yo quisiera como que reflexionáramos sobre este tema, ¿no? Que pensemos que lo peor que podríamos hacer en un momento dado es excluir a este tipo de personas. Es importante tener la capacidad
de entender que ellos se quieren relacionar, de que tienen sus dificultades, pero con ayuda profesional, pueden ellos desarrollar una vida, pues una vida armónica, ¿no? Y sobre todo con la comprensión de la gente que les rodea. Aquí yo les digo algo, una persona que tiene este trastorno de desarrollo, trastorno del espectro autista del grado 1, podría llevar una vida normal, pero siempre y cuando sean bien tratados, siempre y cuando tengamos un apoyo médico, un apoyo familiar, un apoyo psicológico, siempre y cuando este niño tenga a la mano una cantidad de herramientas y recursos que le permitan integrarse. Esta parte es importante. Los papás no deben perder de vista que los niños, que estos niños también son seres que llegan a la adolescencia y que hay un despertar sexual y que en algún momento van a tener estos cambios sexuales secundarios, sentirán deseo sexual y de alguna manera es importante hablar con ellos de estos temas para poder prevenir pues abusos, porque ellos como no logran entender las malas intenciones que podrían aparecer en algunas personas, para prevenir abusos sexuales y para que tengan una vida plena y saludable en este aspecto. Fíjense cómo en Netflix hay una serie muy bonita que habla precisamente de cómo es la vida sexual y de la vida de pareja o la vida romántica de estos niños, porque muchas personas pensarían que estos individuos no tienen intereses en la parte de relacionarse con otros chicos de manera romántica, ¿no? Esta parte es importantísima que la tengamos en cuenta. Es cierto que muchas veces el diagnóstico se hace muy tarde. Infortunadamente, pues la persona que recibe el diagnóstico de manera tardía ha sido muy incomprendida, ha sido considerada un bicho raro, ha sido considerada una persona aislada, una persona friki entre comillas, ¿no? Y esto salta a la luz sobre todo en la adolescencia, donde tienen que relacionarse más, y algunas personas en la edad adulta cuando tienen que enfrentarse a situaciones que no son netamente laborales de su capacidad intelectual. Como les digo, muchos tienen mucha capacidad intelectual y pueden incluso ser muy capaces de desarrollar grandes teorías y hacer cosas muy buenas por la humanidad. Pero ustedes saben que esta parte de la interacción social es muy importante para que el individuo se sienta bien. Es importante también tener en cuenta que el acompañamiento tiene que ser un acompañamiento respetuoso, ¿verdad? Tiene que ser un acompañamiento respetuoso y que además tendríamos que tener en cuenta algo, y es que en la medida en que nosotros nos eduquemos respecto a este tema, vamos a poder generarles más posibilidades, porque esto se convierte en un modo de vida. Estas personas, obviamente, a pesar de que tienen estas dificultades, ¿sí? Son personas que son muy válidas, de alguna manera perciben este aislamiento, perciben este rechazo, y es muy importante el tema de la educación y el tema de la integración. Bueno, les agradezco muchísimo, espero sus comentarios. No he querido extenderme más en este tema, tiene muchos tópicos, pero recuerden que las cosas más importantes que se ven en ellos es, en primer lugar, las dificultades en la comunicación, en la relación interpersonal, la incapacidad de leer las intenciones, las emociones de las otras personas, la literalidad, el estar absorbidos por determinados temas, la torpeza motora muchas veces que pueden llegar a tener, y de alguna manera es cierto que estas personas pueden llegar a deprimirse, pueden llegar a tener trastorno de ansiedad. Entonces en este caso habría que tratar
ambas situaciones. Si tienen algún comentario o algo que me quieran hacer o profundizar sobre este tema, pues estoy muy atenta a lo que me digan. Les mando un abrazo muy grande y espero verlo la próxima semana.